Llevo un tiempo queriendo documentar una serie de cosas que estoy desarrollando, sobre todo a nivel personal. En algún momento a lo mejor uso esta plataforma o este canal para compartir también reflexiones profesionales o proyectos profesionales, pero ahora mismo vengo a traer un, un proyecto personal que estoy desarrollando que la verdad que me está gustando mucho, que creo que tiene mucho potencial y que no le voy a dar más vueltas, os lo cuento. Y también os cuento por qué, primero os cuento por qué he querido documentarlo. Sobre todo también un poco como... Últimamente ando con el run run de tener una bitácora, un diario, algo donde reflejar un poco el progreso que voy teniendo con las cosas que voy desarrollando, porque históricamente siempre he tenido muchos proyectos que evidentemente para mí son muy interesantes y van a cambiar el mundo, pero que por unas cosas o por otras al final siempre acaba cayendo en saco roto. Y soy muy impulsivo en estas cosas, entonces documentarlo a mí me ayuda a poder aterrizar y seguir más o menos cada proyecto en función de cómo se va desarrollando. Así que para mí también es un ejercicio interesante que implica un compromiso de continuidad, pero sobre todo una manera de compartir lo que tengo en la cabeza e ir dejando aquí un registro de cómo está yendo cada proyecto en cada momento. Entonces, lo que os vengo a compartir es un universo que estoy creando. Esto suena un poco complejo a lo mejor de entender si lo digo con estas palabras, pero seguro que si te cuento un pequeño contexto lo vas a entender. Yo evidentemente no he inventado la pólvora y sé que no soy el primer padre que con ChatGPT está haciendo cuentos para sus hijos, ¿vale? Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, el otro día, en un momento dado, mi mujer me dijo que por qué no redactaba un cuento con ChatGPT y me inventaba una historia para poder leerle a mis hijos. Y es en ese momento cuando lancé una idea sobre un cuento de un tractor. A mi hijo le gustan los tractores, entonces pues el protagonista de este cuento era un tractor, porque como también le gusta Cars, pues era un tractor. Se generó un cuento bastante rápido, como venimos acostumbrando a las respuestas que nos genera el ChatGPT. Generó una ilustración, le leí el cuento a mi hijo y luego, no te voy a mentir, no es que sintiese un vacío, pero sí que, o sea, no me gustó la sensación de generar como una historia que sea como de usar y tirar, ¿no? Y creo que es como la gente está generando sus cuentos o cómo están usando estas plataformas para, para poder generar historias personalizadas a aquellos que por motivos X no tenemos la creatividad desarrollada para construir historias interesantes y atractivas. ¿Qué es lo que pasa? Que el momento en el que yo vi esto aquí me di cuenta de que no quería hacer esto. O sea, no quería decirle a ChatGPT que me diera un cuento, a Gemini o a quien queráis, y que sea un cuento que se pierda en el tiempo como si fuera un reel más cuando estés haciendo scroll, ¿no? Yo entendí con la herramienta que tenía entre las manos que tenía la capacidad de poder crear algo mucho más grande, que antes no tenía la manera y que ahora me podía apoyar en algo que me permitiese construir algo mucho más atractivo, interesante y mucho más trascendente. Entonces es en ese momento cuando yo digo, oye, yo quiero crear cuentos, y quiero que mis hijos sean los protagonistas de esos cuentos, que ellos sean los propios personajes que viven las aventuras. Y fue entonces cuando cogí ChatGPT y simplemente pues empecé a generar prompts de cómo serían los personajes de mis hijos. Y aquí os comparto la pantalla y os sigo contando. Aquí tenemos al primer personaje, este sería Gon, y fue un pequeño esbozo donde pude ver algo que me gustó y que me entró por los ojos. Pasé al
al siguiente personaje, que este sería Tristan, mi hijo pequeño, y así continué uno por uno. Aquí están los tres como viviendo sus aventuras. Como podéis ver, las imágenes pues no están muy definidas, tampoco está definido ni el estilo ni nada, simplemente estos son unos primeros esbozos. Ya empecé a diseñar a los personajes. Si veis desde la primera ilustración hasta esta, hay ligeras cosas que ya se van manteniendo. Y empecé a construir las identidades de los personajes de mis hijos en los cuentos. Y esto os lo cuento y os lo comparto porque esto nació así. O sea, no nació con una estructura gigante de una historia que quiero contar y no sé qué. No, para nada. De verdad, esto nace desde la inquietud de alguien que quiere crear historias, que quiere contar, pero que quiere dejar un legado. Tampoco quiero dejar un legado, pero sí quiero construir algo sólido, con fuerza, que responda a una necesidad real, que en este caso es la mía, de poder contar una historia o historias, o tener la excusa para poder enseñarle a mis hijos valores como la amistad, el perdón, el liderazgo, el compañerismo, enseñarles a compartir. Y también cosas no tan trascendentales. O sea, yo sí, con esto puedo enseñar a mi hijo a hacer sus cosas en el orinal, a dejarle el chupete, o a saber ponerse los zapatos, o contar hasta 3. También me va a valer. O sea, no busco solo llevármelo a esa parte más trascendental. Pero desde luego lo que sí que tengo claro es que, y he tenido claro desde el principio, y por eso estoy muy contento de cómo estoy desarrollando todo esto, es que quiero construir algo tangible. Y por eso he arrancado este vídeo contando que estoy construyendo, que estoy creando un universo, porque rápidamente he entendido que lo que necesitaba era sentar las bases a través de estos pequeños esbozos de personajes, sentar las bases de algo que tiene el potencial de ser mucho más grande que simplemente 3 personajes definidos para que con un prompt siempre salgan iguales. Entonces, fruto de esto es cuando ya empiezo a darle forma de otra manera. Es cuando ya empiezo a definir el estilo de los personajes, es cuando ya empiezo a darles una identidad con unos accesorios y empiezo a darle forma. Vais a ver que normalmente las imágenes se repiten de 3 en 3. De hecho, si yo salgo de aquí, pues aquí a vista de pájaro podéis ver que esto viene, pues eso, 3, 3... Bueno, va más o menos, y esto os voy a contar por qué. Y es que una de las primeras cosas que yo me he encontrado trabajando con esta herramienta es que por mucho que tú definas el prompt, ahora mismo, hoy por hoy, en noviembre de 2025, sigue teniendo ciertos fallos de generación. Entonces, para mí no es un problema porque conozco perfectamente los límites de la propia herramienta, pero bueno, me ayuda a poder entender y sacar varias versiones si el prompt está definido o no. Porque vais a ver más adelante que, por muy definido que sea, sigue cometiendo errores. Entonces, ya empezamos a definir el personaje. La historia gira en torno a 3 niños y 2 perros. Y el objetivo de esto es que puedan, como bien os he contado, vivir aventuras. Que, de hecho, yo bebo un poco a nivel de inspiración para crear este proyecto, pues de Winnie the Pooh, donde tenemos un personaje protagonista que tiene unos juguetes y a través de jugar con esos juguetes entra en un mundo fantástico. También parto de la base de La historia interminable, en la cual vemos como un personaje principal lee un libro y entra en ese mundo. Parto también un poco como pues de Narnia, que tienes a unas personas que entran en un mundo de fantasía a través de un portal visualizado a través de un armario, ¿no? Entonces yo quiero crear esta historia o esta manera de vivir las aventuras en la cual puedan ocurrir cosas tanto en el mundo real como en el mundo de la fantasía. Y si mis hijos quieren vivir la aventura de ser piratas, o quieren vivir la aventura de viajar en el tiempo y ser medievales,
Mis hijos, cuando hablo de mis hijos, es en la ficción, ¿vale? En los cuentos, en la historia, en el mundo que estoy creando. Que tengan la libertad para que a través de la imaginación puedan llegar a esos mundos. Y allí aprender y trabajar sobre las cosas que en el fondo yo quiero como compartir en los cuentos y entregarles o enseñarles para que ellos las hagan suyas. Pero también estará el universo, o sea, el mundo real. Dentro de su universo estará el mundo real en el cual afrontarán realidades del mundo real, ¿no? Como, pues eso, explicar los colores, enseñarles los números, las letras, usar el orinal, quitarse el chupete, conocer diferentes herramientas, diferentes vehículos. Bueno, entender un poco cómo se desarrollan las inquietudes de los niños y poder compartirlas también en este mundo real y construir algo en base a eso. En principio, la apariencia que tienen los niños ahora mismo pertenece al mundo real, pero que va de la mano del mundo de fantasía. El personaje de Gon, como vais a ver, está representado con una espada de madera, ¿no? Que simboliza como esa parte más varonil de la aventura, de la lucha, ¿no? Y tiene un punto como más de líder, ¿no? El personaje de Gon es el niño más mayor y es un poco como el que va a liderar esta pandilla, ¿no? Como os vengo contando que no había compartido la pantalla, pues aquí tenéis un poco una representación del personaje de Gon. Inciso, no os fiéis de estos personajes porque todavía no están definidos al 100%, ¿vale? Vais a ver más adelante que ahí tienen ligeros cambios. Entonces, bueno, pues aquí diferentes versiones del personaje de Gon, donde voy probando a generar pues el pelo más largo, más corto, mejor peinado, más joven, y bueno, le voy dando forma. Este sería el personaje de Curro, ¿no? Curro va a estar representado con una brújula y con un chaleco. Más adelante tiene otro accesorio que vais a ver y que os quiero compartir. Y este personaje va a representar un poco como esa sed de vivir aventuras, ¿no? De querer conocer el mundo, de esa ilusión, de esa felicidad. Pues la idea es un poco que este personaje refleje esto, ¿no? Y ya os digo, pues aquí tenéis una representación de este personaje con el pelo lacio, otra con el pelo rizado y tal. Aquí pasamos al personaje de Tristán, que va a ser el hermano más pequeño, más infantil, que está representado también con un osito de peluche, ¿no? Un poco como el personaje de Peter Pan, el más pequeñito de la familia, ¿no? Y con estas tres imágenes, pues creé los personajes. Y sobre esto los empecé a construir. Aquí de repente pues me metió una brújula cuando no tenía que tenerla, el cinturón lo metió y no le di la información. Y aquí vamos probando pues diferentes estilos de ilustración y diferentes edades y tal. Y luego están las mascotas. Como os he contado al principio, tenía claro que yo quería que mis hijos fueran los protagonistas de estas historias y me parecía atractivo que a estos personajes les acompañaran mascotas, ¿no? Y como yo tengo 2 perros salchicha, pues no le di más vueltas. Dije, pues 2 perros salchicha. Entonces por aquí teníamos representado a Nika y con diferentes representaciones, y aquí tendríamos representado a Fuet, ¿no? Estas serían las mascotas que rodean, que acompañan a estos personajes. De manera que tenemos 3 niños de momento y 2 perros. Y pasamos al lugar y os desvelo el nombre si no estaba en el título de este vídeo. Esta pequeña pandilla se llaman los Portadores de la Luz. No os voy a explicar mucho más acerca de este nombre, más adelante a lo mejor podemos revolcar sobre ello. Pero lo importante es que la pandilla se reúne, o el punto de encuentro, o donde nacen y viven sus aventuras en gran medida es en la Casa del Árbol, que para mí esto es algo importante porque me parece que todo buen equipo tiene que tener como su sede, ¿no? Y no podía ser de otra manera que como niño, que yo creo que cualquier niño sueña con tener una casa del árbol, pues puedan vivir sus aventuras aquí, ¿no? Entonces tengo aquí una pequeña y primera representación de una casa del árbol.
por fuera y una pequeña y primera representación de una casa al árbol por dentro. Y ya voy dándole forma a unas cosas y otras. Y ya empiezo a pedirle a la IA pues, que me genere una imagen donde aparezcan nuestros protagonistas con sus mascotas posando. Pues, por ejemplo, pues aquí tenemos una representación, aquí tenemos otra representación. Aquí, por ejemplo, sin entenderlo muy bien, se generaron dos personajes como el de Tristán. Y aquí volvió a ocurrir algo muy parecido. Esto lo voy a saltar porque, os lo cuento, generé los personajes para que mis hijos pudieran colorearlo. Y estuve intentando hacer pruebas tratando de sacar algo que pudiera entrarme por los ojos para entender cómo se iban a desarrollar estas historias, ¿no? Hasta aquí más o menos todo claro. ¿Qué pasa? Que rápidamente, con todas estas generaciones que estáis viendo, yo entendí que había que reconstruir muy bien los prompts de los personajes para darles forma e identidad. Y empecé con esto, que como podéis comprobar, pues hay bastante caos, se está mezclando el chaleco de Curro, de repente me ha sacado 2 espadas y tal. Entonces empecé a desarrollar, en base al prompt principal, prompts satélites, prompts satélites, lo he llamado así, que son pequeños textos de los accesorios que acompañan a los personajes, accesorios importantes y de peso, y que me han ayudado a darle forma para construir el prompt principal. Entonces empecé con el prompt de Gonzalo, diseñando pues la mochila que le acompañaría para vivir las aventuras. Por supuesto había que definir su espada, y aquí estuve lanzando diferentes pruebas hasta que la que me convenció fue esta versión, ¿no? En la cual vemos cómo tiene grabada las iniciales de él y de sus hermanos, y hemos conseguido crear un tipo de espada que para mí es atractiva y que se responde a lo que está escrito, ¿no? La generación responde a lo que está escrito. Pasamos a representar el pañuelo que lleva el personaje de Gon y le damos forma, lo construimos, y una vez que ya tenemos esto es cuando está construido el prompt original de Gonzalo. Evidentemente hay ligeras diferencias, en las cuales yo no me voy a meter en detalle, porque lo que me importa es que los personajes se entiendan y se les reconozca. Si tienen los ojos más abiertos o más cerrados, más grandes o más juntos o más separados, me da un poco más igual. Porque creo que he conseguido mantener esa identidad que permite identificar a los personajes y diferenciarlos. Entonces, más adelante, cuando la herramienta ya esté más optimizada, pues entiendo que podré desarrollar mucho mejor los personajes. Aquí hay un ligero cambio, y es que le lancé a Gonzalo con los ojos marrones, y a partir de entonces ya se quedaron marrones, me convence mucho más. Y pasamos al personaje de Curro. El personaje de Curro lleva colgada una brújula, ¿no? Es importante porque este personaje es el que va a marcar un poco la dirección siempre, ¿no? Por eso está representado también con una brújula. Y aquí se lió la IA generativa con este prompt que yo le di, le volví a lanzar el mismo y me volvió a generar, me generó una brújula muy interesante, así como de latón, con una estética más antigua y tal. Y cuando definí el prompt satélite de la brújula, pasé al chaleco. Y aquí tuve muchas pruebas porque estuve lanzando el chaleco de 1000 maneras, dándole forma, dándole color, dándole textura, metiéndole accesorios. En este caso pues lleva un parche que pone Vina, y conseguí crear, aquí estáis viendo que ya tiene distintos patrones. Tuve muchos problemas para identificar izquierda y derecha y poder decirle dónde tiene que ir el parche, pero bueno, lo importante es que se ve bastante representativo, y a pesar de que estén unas cosas u otras, hemos conseguido crear un chaleco muy, muy característico. Y con la brújula y con el chaleco pues creamos el personaje de Curro. Vamos lanzando diferentes opciones y vamos viendo pues cómo lo manifiesta. Pero bueno, pues lo tenemos construido, así que pasamos al siguiente. El siguiente ya es Tristán. Y aquí lanzamos al prompt satélite de Tristán,
que tiene un peluche y un oso de peluche, y aquí evidentemente, como podéis comprobar, pues se lía la imagen, ¿no? Se lía hasta tal punto de que ya tengo que crear una nueva conversación, porque con el mismo prompt me genera ya este primer borrador de oso, que voy dándole forma hasta que ya encuentro uno que me resulta atractivo, y luego uno al prompt de Tristan. Y de esta manera tenemos a Tristan representado con su oso, ¿vale? Esta podría ser la imagen más representativa de cómo va a ser este personaje. Aquí evidentemente pues las piernas son bastante cortas. Y llegamos a una parte en la cual a mí se me suscita una duda. Como os he dicho, el nombre del grupo son los portadores de la luz. Yo ya tenía construidos los personajes, los accesorios de cada uno, tenía construido su prompt, y de repente entiendo y se me ilumina, valga la redundancia, la idea de que hay uno que tiene que ser el que lleve la luz, ¿no? Porque son los portadores de la luz. Gonzalo ya tiene muchas cosas, porque lleva la espada y lleva la mochila y el pañuelo y tal. Tristán lleva un oso, pero el personaje lo veo muy pequeño y no me convence, así que decido que es Curro el que tiene que llevar el farolillo, ¿no? Y aquí, como no tenía muy claro cómo lo quería representar, pues estuve lanzando diferentes ideas de cómo podía representarse la luz en ese sentido. Y fue entonces cuando tomé la decisión, a pesar de estas que habéis visto, pues desde un farolillo de gas, esta otra linterna, incluso algo más fantasioso, ¿no? Como una gema de ámbar que se ilumina, o una linterna a pilas antigua, ¿no? Y fue entonces cuando la IA me generó esta imagen, y entendí y vi, porque me entró por los ojos, que este farolillo tenía que ser la luz que iba a representarse de esta manera en este universo, ¿no? Entonces, bueno, pues lancé diferentes opciones y me di cuenta de que tenía que redefinir otra vez este prompt, porque, como habéis podido observar, el farolillo no era el mismo en ninguna de las imágenes, a pesar de que el chaleco sí más o menos es el mismo, la brújula más o menos es la misma. El farolillo evidentemente era distinto, así que bueno, tuve que definirlo, y cuando ya le di forma, esta es la forma que se quedó. Entonces ya pues añadimos el farolillo al personaje de Curro, que, como podéis comprobar, ya tiene cierta coherencia entre una generación y otra. Y luego ya pasamos a los perretes, ¿no? Aquí no me voy a detener mucho. Un collar rojo con la mayúscula con la primera letra del nombre, collar azul con la primera letra del nombre, y buscar que los colores se mantengan siempre. Aquí de repente se lía, pero bueno, la idea es esta. Y pasamos a, ya por último, porque no sé cuánto tiempo lleva de vídeo, lleva bastante y no quiero extenderme mucho, porque, bueno, no tengo esperanzas de que esto lo vea nadie, de momento, en corto plazo, pero bueno, tampoco quiero hacer algo infumable. Ya por último, pasamos a la casita del árbol. Aquí no me voy a entretener mucho. Esto ha sido un poco complejo de desarrollar y me ha llevado más tiempo del que pensaba. De hecho, todavía, o sea, lo único que he acabado de definir es la casita del árbol por fuera, y ahora os cuento por qué. Pero esto parte de un proceso, como habéis venido viendo en los anteriores personajes, de desarrollar prompts satélites para las cosas importantes que siempre han de estar representadas de la misma manera, ¿no? ¿Vale? Pues una puerta, una ventana pequeña, una ventana grande, una polea, una escalera que se pueda recoger. Aquí, como veis, pues cometí un error y generó esto. Y definimos el árbol. Más grande, más ancho, más alto, más tal. Y es entonces cuando tenemos pues esta imagen. A ver, aquí tengo una representada del árbol entero. Esta imagen es la que me puede convencer. Aunque tampoco me flipa, creo que me gusta más esta, yo creo, aunque la polea le daría otra estética, pero bueno. Ya tengo construido esto por fuera. ¿Y por qué os comento por fuera? Porque por dentro, fruto de esa aventura y de esas aventuras que se van a vivir,
estas aventuras que van a vivir estos personajes. Quiero construir una casita del árbol gigante. O sea, como el concepto de Harry Potter en el cual tú ves una tienda de campaña, entras y dentro es enorme, ¿no? Pues mi idea es esto, o sea, representar por fuera una casita del árbol pequeña y humilde, y por dentro un sitio gigante, rústico, con muchas estancias, con biblioteca, con sala de armas, con abastecimiento, con taller, con zona de dormir, con chimenea y tal. Entonces, bueno, evidentemente esto me va a llevar mucho tiempo, pero bueno, no me quiero detener tampoco mucho ahora mismo en este punto. Lo importante y el por qué quiero compartir esto es porque, bueno, ando como en este proceso. Aún no me he aventurado a contar ninguna historia y a generar ninguna historia porque quiero definir muy bien el universo para que en el momento en el que empiece a construir el universo pase a un segundo plano y me pueda centrar en los personajes. Si no soy capaz de construir algo con unos cimientos sobre lo que pueda apoyarme para contar historias, conociéndome me va a costar mucho que pueda contar historias interesantes porque me voy a estar centrando en pelearme con tonterías de formatos, estéticas, accesorios y tal. Entonces, una vez que yo creo las fichas de cada cosa que va a rodear a mis personajes, es entonces cuando puedo empezar a construir historias de verdad. Entonces, por matizar esto ya encaminarlo hacia el final. Os he comentado que tenía muy claro desde el principio que los protagonistas quería que fueran mis hijos y en el fondo quiero que siga siendo así, pero he tomado la decisión de cambiar los nombres. Aún no he decidido unos nombres, es algo que estoy dejando un tiempo para poder pensar, porque lo que no quiero es que mis hijos, que son tan pequeños, que apenas tienen 2 y 1 años, los más chiquitillos, mezclen la realidad. Es un miedo que tengo, puede ser verdad o puede no ser verdad, pero en cualquier caso, como no quiero confundirles con los nombres y con las cosas, voy a buscar nombres que me permitan crear estas historias. Y los personajes y las estéticas sí que las voy a mantener, para que en el momento dado, si yo no se lo digo, ellos interpreten que son ellos los propios personajes de las historias. Y luego, por otro lado, creo que es un proyecto muy bonito y por eso también estoy muy motivado, porque creo que es algo muy guay que puede crecer con ellos, que yo puedo desarrollar y construir con el tiempo, interactivo, que está vivo, que poder apoyarme en este tipo de herramientas me permite poder crear cosas que antes eran para mí impensables. No te digo de hacer una serie. De momento mi idea es hacer cuentos, y he estado mirando incluso para imprimirlos y tal, y maquetar y tal. O sea, hacerlo yo, vaya. Pero para mí, o sea, no con intención de venderlo. En ningún caso esto lo estoy haciendo como modelo de negocio, ¿vale? O sea, que no lo he dicho, pero lo quiero aclarar. Comparto el proceso para haceros partícipes a los que queréis ver esto. Si luego en el futuro solo lo veo yo, pues para que yo mismo me vea cómo lo estaba desarrollando en sus inicios. Pero sobre todo esto lo estoy creando para mí, para mi familia, para mis hijos, como mucho para allegados. Pero en ningún caso me planteo hacer esto como negocio ni como manera de generar ingresos, porque ya tengo otros proyectos que cumplen esta función y porque creo que perdería un poco esa magia. Dicho esto, ando con muchas ideas muy interesantes para sacar esto adelante, que quiero seguir compartiendo por aquí, pero que de momento voy a dejar aquí el vídeo. Así que voy a cerrar con esta imagen que creo que es representativa más o menos de cómo está teniendo forma todo este proyecto. Y si has llegado hasta aquí te lo agradezco de corazón, y nos vemos en el próximo episodio, en el cual espero grabar dentro de poco, porque estoy muy contento y muy emocionado con este proyecto. Espero para el próximo episodio traer noticias nuevas y haber avanzado bastante con esto, pero por lo pronto pues lo dejamos aquí. Así que nada, muchas gracias.